Bueno, vamos a continuar. Yo decía que el concepto recién de espacio público era un concepto complicado, y acá prefiero usar la palabra complicado antes que complejo, como decíamos la clase pasada, porque la palabra complejo se usa y se abusa, y en realidad quiere decir algo muy específico, y muchas veces se usa la palabra complejo como sinónimo de complicado, y no significan necesariamente lo mismo. La clase pasada habíamos terminado mostrando este gráfico, que es una síntesis de algunos conceptos que maneja Fernando Carrión en un artículo, Espacio Público, punto de partida para la alteridad, y explicábamos cómo él decía que había tres grandes concepciones acerca de lo que es el espacio público, y que provenían de distintos ámbitos. Uno era el ámbito de lo que él llamaba el urbanismo, que acá dice urbancimo, acabo de ver, urbanismo operacional, y el mercado inmobiliario, que entiende que el espacio público es el espacio básicamente no construido, el espacio residual entre las edificaciones, que había una segunda concepción que provenía más bien de la jurisprudencia, y que entiende que el espacio público es todo aquel espacio que no es privado desde el punto de vista de la propiedad. El Estado es el propietario y es el que lo gestiona. Y desde un punto de vista filosófico, decía Carrión, que hay quienes entienden que el espacio público es un espacio de coacción de la libertad individual, donde uno no puede hacer todo lo que quiere. Y él plantea en su artículo una posición contraria a cualquiera de estas tres definiciones de espacio público. De todas maneras, nosotros acá vamos a empezar jugando un poco con estas acepciones, porque en realidad yo diría que no me atrevería a decir que todas sean falsas o erróneas, sino más bien que hay que matizarlas, y que el espacio público es esto, pero también es muchas más cosas. Cuando hablamos del tema del espacio público como el espacio no ocupado, no edificado, vacío, es inevitable remontarnos a este plano que ya conocen, clásico, de Noli, donde él dibujó toda la planta de la ciudad de Roma. En negro pintó el espacio edificado, y en blanco está el espacio no edificado, pero si ustedes se fijan tiene una particularidad. Si ven el cursor, van a ver que hay un montón de espacio en blanco que en realidad es espacio edificado, que es el interior de las iglesias, el interior de algunos edificios públicos, porque él toma como espacio público todo lo que es de acceso público, no solamente el espacio abierto, no solamente la calle y la plaza, sino también el interior de las iglesias. En esa época, cuando Noli dibuja este plano, la Roma del siglo XVI, las iglesias permanecían abiertas todo el día. No había bancos en las iglesias, no había asientos como hay ahora, y están abiertas siempre, constantemente. O sea que la gente podía entrar en cualquier momento, y estimo que también mucha gente pobre dormiría dentro de las iglesias. Era un espacio, literalmente funcionaba como un espacio público cerrado. A partir de esta idea que tuvo Noli, nosotros los arquitectos hemos tomado esta técnica para representar la ciudad, estamos muy acostumbrados a esta. Por ejemplo, este es un plano de Washington, donde también se diferencia entre lo edificado y lo no edificado. Hay una cuestión, una limitación que tiene esta concepción del espacio público como el espacio no edificado, y es que, obviamente, como veíamos recién en el plano de Noli, hay espacio edificado que puede considerarse como parte del sistema de espacios públicos, y también hay espacio no edificado, como vemos acá en el interior de las manzanas, que generalmente suele ser espacio privado. De todos modos, en una ciudad de estas características, como la que vemos en la imagen, podríamos decir que en términos porcentuales, en general, la mayoría del espacio público no edificado suele ser espacio público, suele ser de dominio público, mientras que la mayoría del espacio edificado suele ser privado. O sea que podríamos jugar con esta asociación entre espacio libre como espacio público y espacio construido como espacio privado, y tener un margen de error relativamente menor. El problema que tiene esta trampa en la que solemos caer los arquitectos es cuando vamos a trabajar a otros entornos urbanos, como pueden ser el de una periferia. Acá también vemos un plano donde están en negro todo el espacio construido y en blanco el espacio no construido. Y si yo hago zoom, me voy a encontrar con esta situación. En esta situación resultaría muy engañoso o totalmente falso suponer que la mayoría del espacio que está en blanco, o sea, no construido, es un espacio público. O
sea que esta concepción tan cara a los arquitectos, de pintar lo lleno y lo vacío, nos arroja algunos datos, pero no nos dice mucho con respecto al carácter del espacio público. En este sentido, puede acercarse más a una idea un poco más precisa, o una cuantificación más precisa del espacio público, un plano del parcelario, donde yo puedo asumir que la mayoría del parcelario pertenece al ámbito privado y lo que no está parcelado pertenece al ámbito público. Por supuesto, me vuelvo a encontrar con el problema de que hay muchas parcelas que son públicas. Nosotros en la ciudad de Rosario tenemos plazas que están en parcelas, que no abarcan ni siquiera media manzana. A veces hay edificios y equipamientos públicos que bien pueden formar parte que bien pueden ser considerados como parte constitutiva del sistema de espacios públicos. Plazas, parques, calles, paseos, monumentos y equipamientos públicos. Y por otro lado, estos planos tampoco contemplan las variaciones que hay en cuanto al uso de los espacios en distintas horas. Quienes trabajan con esta técnica derivada del plano de Nolli e intentan una aproximación un poco más certera acerca de cómo se usan los espacios urbanos, en lo que se refiere a su carácter público o privado, también empiezan a darse cuenta que en determinadas horas, en este plano nos muestra un sector de una ciudad norteamericana en horas laborables y en horas de cierre de comercios, y se ve cómo va variando qué espacio es usado, está abierto al uso público y qué espacio no. Acá podemos encontrar un detalle. Y se habla de espacios privados internos, espacios privados externos, espacios semipúblicos internos y espacios semipúblicos externos, y lo que está en blanco es todo absolutamente público. Pero hay variaciones. Hay espacios privados, abiertos, que en horario comercial funcionan prácticamente como espacios públicos y que después del horario de cierre dejan de funcionar como espacios públicos porque se cierran. Entonces, cuando hablamos de espacio público, tenemos que empezar a considerar todas estas sutilezas. Decíamos recién que, bueno, en líneas generales, el espacio no ocupado bien podía a veces considerarse como espacio público. Ahora, si ustedes recuerdan todas las cualidades que se adhieren al concepto de espacio público y sobre las cuales hablamos la clase pasada, también podríamos encontrarnos con un espacio de estas características, con un entorno urbano de estas características, y empezar a preguntarnos cuántas de esas cualidades que tienen que ver con la alteridad, las apropiaciones, el uso, la accesibilidad, la representatividad, cuántas de estas cuestiones están presentes en estos espacios públicos, que desde el punto de vista del dominio, de la propiedad, claramente son espacios públicos, pero desde el punto de vista de sus cualidades, bueno, presentan ciertas deficiencias, todo lo contrario a lo que ocurre en una imagen como esta, donde, más allá de que la imagen nos muestra claramente dónde empieza el espacio privado y dónde empieza el espacio público, desde un punto de vista físico, vemos un espacio público absolutamente dotado de esa cualidad que Yangel llama vitalidad, ¿no? Es un espacio vital, hay muchas actividades, hay apropiaciones, gente sentada en mesas, gente caminando, tranvías, hay una interacción muy compleja entre lo que ocurre en el tejido, en el espacio privado, con lo que ocurre en el espacio público. Acá se reúnen muchas cualidades que son fundamentales para analizar, en el fondo, la calidad urbana de un espacio público, más allá del dato espacial físico, que es el que proyectamos de manera directa a los arquitectos. Encontrarnos con situaciones así, una parcela no ocupada, un terreno baldío en el medio de una manzana, es un espacio privado por más que esté vacío, pero también esto depende no solamente de la propiedad, sino de cómo se use. Un espacio vacío adentro de una manzana, un centro de manzana en la ciudad de San Sebastián, en España, puede ser utilizado tranquilamente como un espacio público para espectáculos públicos, y esto es un espacio público, es un teatro. O sea que cuando definimos espacio público no hablemos solamente de aquellos datos que nos importan a los arquitectos, que tienen que ver con el diseño del espacio como forma, sino también del uso que se le da. Esto es fundamental. Estos espacios internos a las grandes infraestructuras de la movilidad, como estos espacios verdes que sirven de separadores de tráfico, bueno, desde un punto de vista jurídico, la propiedad son espacios públicos, desde un punto de vista de los usos,
de las apropiaciones, de la accesibilidad, de la representatividad, bueno, están bastante alejados de lo que puede ser considerado un espacio público. Lo cual yo no estoy diciendo que no lo podamos considerar un espacio público. Lo que estoy diciendo es que cuando analizamos espacios públicos, lo primero que tenemos que hacer es definir los parámetros. ¿Qué es lo que vamos a considerar espacio público en un trabajo de análisis y qué no? Muchas veces esos espacios internos de estas infraestructuras de la movilidad pueden ser transformados cualitativamente en espacios públicos mediante el diseño arquitectónico. ¿Por qué no? O muchas veces, como mostrábamos en esta misma imagen que mostrábamos la clase pasada, también esos espacios residuales de las grandes infraestructuras de la movilidad pueden ser transformados en espacios públicos cualitativamente, simplemente por el uso, por la apropiación de la gente, ya no por el diseño arquitectónico. Sino que el propio uso que le da la ciudadanía transforma un espacio residual abierto en un espacio público en términos cualitativos, no solamente jurídicos. También otra variable que solemos tener mucho en cuenta los arquitectos a la hora de evaluar la calidad, las cualidades del espacio público es el grado de mantenimiento, ¿no? Es lo más natural que miramos los arquitectos, está bien mantenido, la vereda es ancha, la vereda es angosta, ¿cuál es el grado? Bueno, pero muchas veces eso tampoco termina siendo decisivo a la hora de hablar de la calidad de un espacio público. En este caso estamos viendo un espacio público sin vida, deteriorado, de poca accesibilidad, etcétera, pero en este caso estamos viendo un espacio público muy deteriorado desde el punto de vista arquitectónico, pero con una intensidad en cuanto a usos y apropiaciones que lo transforman en un espacio público en ciertos aspectos de gran calidad, podríamos decir. O sea, de mala calidad desde un punto de vista arquitectónico, pero un espacio público de muchísima vitalidad. Y asimismo nos podemos encontrar con espacios recientemente inaugurados, que están bien mantenidos, que están bien diseñados, y sin embargo con muy bajo grado de apropiaciones, con muy baja vitalidad, son poco utilizados, o con distintos grados de utilización. ¿Qué es lo que estamos viendo cuando vemos una imagen como esta, o como esta? Comparémosla con esta, o con esta. Lo que estamos viendo es que muchas veces esa cualidad que llamamos vitalidad en los espacios públicos no depende tanto del diseño del espacio público en sí, del espacio plaza o del espacio calle, del espacio calzado, del espacio vereda, sino del tejido, de lo que ocurre en el espacio privado, que es lo que determina que haya vitalidad en el espacio público, más allá del diseño. O sea que hay un conjunto de componentes que tenemos que tener, a los que tenemos que atender cuando analizamos la calidad urbana de un espacio público. Es su diseño específico, pero también qué es lo que ocurre en el tejido, cómo se dan esas interacciones, porque lo que ocurre en el tejido va a ser fundamental para definir o para garantizar un mínimo de vitalidad en el espacio público. Y la complejidad la podemos ver aquí, una infraestructura de la movilidad dura, como es un trazado ferroviario. ¿Lo podemos considerar espacio público? No. Bueno, desde el punto de vista jurídico, sí. Si el propietario es el Estado, es un espacio público. Ahora, desde el punto de vista de los usos, de las apropiaciones, es un espacio cerrado. Es un espacio público, pero de uso restringido. Su uso está limitado a que pase el tren. No puede ser usado como un espacio público. Sin embargo, nos encontramos en nuestra ciudad, en Rosario, con situaciones como esta. Detrás de la estación Central Córdoba, lamentablemente no encontré una imagen específica, y este no es momento para ir a sacar fotos, pero si ustedes van un fin de semana, un día soleado, se van a encontrar con que la gente usa ese espacio para jugar al fútbol. Y lo usaban cuando todavía pasaban con baja frecuencia los trenes. O sea que esporádicamente ese espacio de propiedad pública, pero uso de restringido, se transformaba en un espacio público abierto donde la gente iba a jugar al fútbol. O esta situación más extrema y más trágica, como un espacio de uso restringido se transforma en una calle, en un barrio, en este caso un barrio marginal, que utiliza esa infraestructura como una calle.
Cuando no está pasando el tren, eso se transforma en una calle interna de un barrio. Y se le empiezan a adherir algunas de esas cualidades del espacio público. Por supuesto, un espacio público plagado de patologías, pero espacio público al fin. Y si hablamos de complejidad, también hablamos de esto. El edificio del Consejo Municipal, lo vamos a considerar un espacio público. La oficina del intendente, digamos, el edificio de la municipalidad, es espacio público. Hasta podríamos decir, bueno, yo a la municipalidad, en situaciones normales, no en momentos de pandemia, puedo entrar al hall tranquilamente como si fuera una plaza. Ahora, no puedo entrar como Pancho por mi casa en la oficina del intendente. ¿Por qué? Me van a echar. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, todo es espacio público. Pero ¿cuál es el grado de publicidad que tienen estos espacios? Son más públicos que que es un espacio privado, la entrada de una galería, en este caso la Galería La Favorita, que durante el horario de apertura comercial funciona literalmente como una calle peatonal cubierta, como un espacio público, como una extensión de la trama urbana, en este caso de la peatonal Córdoba y de la recientemente remodelada calle Sarmiento. Si estuviéramos analizando el área central de Rosario y tuviéramos que relevar los espacios públicos a una galería así, ¿la consideraríamos como parte del sistema de espacios públicos o no? Y al interior del Consejo Municipal, ¿lo consideraríamos parte del espacio público o no? Esas son decisiones que hay que tomar previamente a un trabajo de análisis. Algunas de esas decisiones en el trabajo práctico ya las hemos tomado nosotros por ustedes y nosotros definimos qué es lo que se considera espacio público y qué no. Pero hay algunas decisiones probablemente que las puedan tomar ustedes. Hay margen para decir, esto lo vamos a dejar afuera, esto lo vamos a dejar adentro. Esto, que muchos conocerán por haberlo visitado, y otros, cualquiera que haya visto una película cuyo argumento transcurre en la Navidad en Nueva York, seguramente ve esta imagen porque siempre todas las películas navideñas que transcurren en Nueva York muestran el Rockefeller Center y la gente patinando. Bueno, esto es un espacio público emblemático de la ciudad de Nueva York, por eso aparecen tantas películas, pero desde el punto de vista de la propiedad es un espacio privado. Ustedes saben, el Rockefeller Center es un conjunto de edificios que ocupa varias manzanas, pero que es de propiedad privada. Lo que pasa es que hay espacio que en su momento la corporación Rockefeller cedió al uso público de la ciudad de Nueva York, pero siguen siendo de propiedad privada, como este espacio. De ahí la estatua de Prometeo significa de alguna manera eso. Ustedes recuerdan, en la mitología griega, Prometeo es el que le roba el fuego a los dioses y se lo regala a los humanos. Acá hay toda una simbología, Rockefeller regalándole un espacio a la ciudadanía de Nueva York. O estos espacios tan ambiguos, que son muy característicos de la ciudad contemporánea, ¿no? Como es el Sony Center en la Potsdamer Platz en Berlín. Es un espacio público, es un espacio privado, desde el punto de vista jurídico es privado, desde el punto de vista del acceso es público, pero en determinados horarios, porque a lo mejor hay determinadas horas en donde se cierra, e incluso esa ambigüedad se traslada ya a la construcción, a las cualidades espaciales de este espacio. ¿Es un espacio cerrado o es un espacio abierto? Una ambigüedad que había sido inaugurada con las grandes construcciones en acero en el siglo XIX, como la Galería Vittorio Emanuele en Milano. ¿Son espacios cerrados o espacios abiertos? O esta imagen que también mostramos la clase pasada, este retiro que hace Mies van der Rohe en la isla de Manhattan cuando construye el Seagram Building. Bueno, ¿cómo lo consideramos a esto? Si estuviéramos analizando este sector de la ciudad de Manhattan, ¿lo consideraríamos espacio público o espacio privado? Desde el punto de vista del uso, claramente es un espacio público. Desde el punto de vista de la propiedad, es un espacio privado. Uno podría inventar categorías, que no es inventarlas porque se usan. Podría decir espacio privado de uso público, de acceso público, de acceso libre. O incluso la importancia que tienen determinados espacios comerciales. Antes hablábamos de cómo lo que ocurre en el tejido determina la vitalidad del espacio público. Pero incluso muchas veces muchos autores están trabajando con la idea de que muchos de estos espacios privados son fundamentales para analizar la calidad del sistema de espacios públicos, son fundamentales para garantizar la vitalidad, básicamente. El sociólogo norteamericano Ray Oldenburg acuña
un término que es el del tercer lugar, the third place, y él ahí cataloga estos espacios como bares, que son esos espacios que él los llama el tercer lugar porque son los espacios que están entre la casa, entre el ámbito doméstico y el espacio público o el espacio de trabajo. Es el lugar donde la gente está a mitad de camino entre lo privado y lo público, y él sostiene que esos espacios son fundamentales para promover la vitalidad y el uso constante de los espacios públicos. Y esto también es tomado a veces por muchas normativas desde distintos municipios, que a lo mejor dan más edificabilidad en un terreno con las normativas, siempre y cuando se proyecte el espacio de la planta baja como un espacio comercial, porque alientan la aparición de estos espacios. Acá en esta imagen no es que esté haciendo propaganda de esta compañía, sino que la elijo a propósito porque el CEO de Starbucks en su momento rediseñó la compañía, una compañía que a lo único que se dedicaba en sus orígenes era a vender café en grano, básicamente, y nada más, pero el CEO la rediseñó y tomó como concepto fundamental el concepto de tercer lugar de Ray Oldenburg. La idea de él era transformar el interior de los Starbucks en lo que él llamaba un tercer lugar, un espacio para estar. Uno hasta podría analizar un pequeño sector de cualquier ciudad y decir, yo voy a considerar que determinados comercios son componentes, aunque no sean espacios públicos, pero son componentes, un componente que es complementario y que es fundamental para analizar la calidad del espacio público. Y hay otra cuestión que planteaba Carrión en su artículo, que era esa idea de libertad, que él decía que el espacio público es el espacio donde no hay libertad, donde hay una coacción para que nosotros nos comportemos de determinada manera. Hay una cuestión que es real. El espacio privado, dentro del sentido común, suele ser visto como el espacio no de la libertad, el espacio público es el espacio libre. ¿Por qué? Porque el espacio privado no tiene un acceso libre. No cualquiera puede entrar acá a la casa Azuma de Tadao Ando y disfrutar de su interior. Eso lo único que lo puede hacer es el propietario, y todos los demás se quedan afuera, incluso hasta la fachada parece demostrar esa idea. Esto es un espacio privado, cerrado, no cualquiera puede entrar. Todo lo contrario de lo que ocurre acá, en esta plaza en Pittsburgh, Market Square. Cualquiera puede acceder ahí. Desde ese punto de vista, no podría decir, no, el espacio público es el espacio de la libertad porque cualquiera puede entrar, cualquiera puede usarlo, mientras que el espacio privado es el espacio donde hay menos libertad, no cualquiera puede acceder. Pero eso es cuando analizamos el espacio desde un punto de vista colectivo, del uso colectivo. Desde un punto de vista del uso individual, no es así. Yo en el espacio privado puedo hacer esto, probablemente muchos de ustedes estén mirando, escuchando esta clase en estas condiciones, en este momento, y nosotros no nos demos cuenta. Por eso yo pongo la imagen mía para que tengan en claro que no estoy dando las clases en estas condiciones. Pero dentro del espacio privado, ustedes pueden usarlo así, tienen la libertad, no hay ningún tipo de coacción para que no puedan usar el interior de su casa de esta manera tan cómoda como la usa el bueno de Homero. Ahora, para tomar una cerveza en el espacio público tengo que respetar determinadas pautas de conducta. No puedo quedarme en calzoncillos tirado en el piso como Homero. Hay determinadas pautas. Esas pautas están impuestas por la sociedad. Recuerden lo que hablábamos la clase pasada, ese concepto de la civilidad, que son normas de comportamiento que vamos aprendiendo desde el momento en que nuestros padres, nuestra familia nos empieza a sociabilizar. No hay una regla escrita en ese sentido, no es una ley, pero es una tradición que nos dice cómo nos tenemos que comportar, cuáles son los límites de nuestro comportamiento. Entonces, desde ese punto de vista, sí, el espacio público es un espacio de coacción, donde yo no puedo hacer lo que quiero, tengo que hacer lo que quiero, pero de determinada manera, y hay cosas que no las puedo hacer directamente. No puedo, está prohibido andar en calzoncillos como Homero en su casa, ¿no? Pero muchas veces esas normas no están impuestas por la tradición, sino simplemente están impuestas por la ley. Recuerden lo que hablábamos la clase pasada también, ese concepto de publicidad que usaba Jürgen Habermas, el filósofo alemán, acerca del espacio público. El espacio público como el espacio que le da contención a la manifestación de la opinión pública, pero a su vez es un espacio controlado por el poder público, esto es, por el Estado, que también determina de manera explícita normas y pautas de conducta que debemos obedecer en una sociedad civilizada.
Ahora, desde el punto de vista del uso, no. Desde el punto de vista del uso, el espacio privado es un ámbito más coactivo, tiene menos nivel de apropiaciones, lo usan los que forman parte del núcleo familiar, o que son cercanos, mientras que el espacio público está sujeto a multiplicidad de apropiaciones y de usos. Pero esa multiplicidad de apropiaciones y de usos siempre van a estar más constreñidas en relación a determinadas normas de conducta, pautas de conducta, que pueden provenir de tradiciones o del Estado. Entonces, está esa ambigüedad, ¿cuál es el espacio de la libertad? ¿Cuál es el espacio de la coacción? Y el público y el privado, ambos. Incluso esa dicotomía entre coacción y libertad se traslada a distintas tendencias en lo que se refiere al diseño del espacio público de la ciudad contemporánea. Los filósofos que más han estudiado, más han trabajado en torno al concepto de la libertad, entienden que hay las distintas acepciones que puede haber del concepto de libertad, se pueden resumir en dos grandes grupos. Están aquellos que entienden que la libertad está relacionada con la posibilidad. O sea, es libre la persona que puede alcanzar sus objetivos. Tiene que ver con recursos. Desde ese punto de vista, este es un espacio que aspira a esa libertad. El que quiera andar en bicicleta puede andar en bicicleta tranquilamente porque el diseño lo está permitiendo. El que quiere correr para hacer running puede correr, el que quiere caminar puede caminar, el que quiere sentarse puede sentarse, el que quiere tomarse un café lo puede hacer, el que quiere circular en automóvil lo puede hacer. El espacio está diseñado para dar esos recursos a los distintos ciudadanos. Que los ciudadanos puedan hacer lo que quieran dentro de lo previsible. Sin embargo, hay otra acepción del concepto de libertad, que se ve más reflejada en este tipo de diseños. Hay pensadores que sostienen que no, que la libertad no tiene que ver con la posibilidad de alcanzar los objetivos, que el concepto de libertad es un concepto social, y que la libertad implica ausencia de coacción por parte de terceros. O sea, que nadie me obligue lo que tengo que hacer. Más allá de si yo tengo las herramientas para alcanzar mis objetivos o no, yo lo que no quiero es coacción, que nadie me esté obligando a nada. Poder hacer lo que yo quiera. Si logro mis objetivos o no, eso es otro problema y puede ser muy importante, pero según esta acepción, eso no tiene nada que ver con la libertad, es otro problema. Puede ser un problema de índole económica, pero que no tiene que ver con la libertad. Así hay diseñadores en este momento que piensan el espacio público en estos términos. El concepto, por ejemplo, de shared space, espacio compartido. Un espacio donde no está definido cuál es el espacio para el ciclista, cuál es el espacio para el peatón, cuál es el espacio para el peatón, sino que permite que ese organismo complejo, y acá sí uso la palabra complejo, no complicado, que es la sociedad, se autorregule. Yo doy el escenario y que la gente se autorregule. Que los automovilistas regulen la velocidad, que los ciclistas regulen por dónde van y dejo que la vida discurra. Bueno, son dos formas de entender el diseño del espacio público en cierto sentido antitéticas. Y las dos adhieren a dos acepciones distintas de libertad. Una entiende la libertad como dotar de recursos a la gente para que pueda realizar sus actividades, la otra entiende la libertad como no coaccionar a la gente. Hay que entender una cuestión. Cuando nosotros, arquitectos, diseñamos espacios, siempre estamos coaccionando de manera indirecta. Porque cuando decidimos que la ciclovía va a estar aquí y no va a estar en el otro lado de la calle, estamos coaccionando. Estamos diciendo a la gente, podés andar en bicicleta, pero vas a ir por donde yo digo que vayas. Si querés ir por otro lado, no te dejo. Y no estoy diciendo que una forma de diseñar el espacio sea mejor que la otra. Lo que estoy diciendo es que hay una complejidad aquí a la que hay que atender. A veces puede haber situaciones urbanas en donde es preferible esta aproximación, y a veces podemos encontrarnos con situaciones urbanas donde es preferible esta aproximación. En definitiva, lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de espacios públicos estamos hablando de un espacio, sí, acá no voy a decir complicado, voy a decir complejo, que está definido por sus características espaciales, arquitectónicas, pero también por los distintos usos y las distintas apropiaciones y los distintos procesos de territorialización que se dan, y donde hay interacciones complejas y necesarias entre lo que ocurre en el ámbito privado y lo que ocurre en el ámbito público. Eso es lo que vamos a tener en cuenta, un espacio de un alto nivel de complejidad,
Y nosotros vamos a tener que definir los parámetros para definir qué consideramos público y qué no consideramos espacio público. No se trata simplemente de hablar de cuál es el espacio abierto, cuál es el espacio cerrado, de cuál es el espacio de propiedad pública, cuál es el espacio de propiedad privada. En realidad tenemos que tener en cuenta muchos factores y definir cuáles son los parámetros que vamos a utilizar a la hora de clasificar un espacio como público o un espacio como privado. Teniendo en cuenta este nivel de complejidad, hay arquitectos, urbanistas, sociólogos, investigadores en general, que tratan de definir, trabajan para definir cuáles son las cualidades que debe reunir un espacio público virtuoso, un espacio público de calidad. Si, por ejemplo, desde Project for Public Spaces se definen 4 grandes cualidades, atributos clave que tiene que reunir un espacio público de calidad, que tienen que ver con la sociabilidad, con el acceso y con la conectividad, con el confort y con la imagen, con las actividades, etcétera, que se consideran atributos claves. Ahora, nosotros como arquitectos analizamos el espacio y también proyectamos el espacio para alcanzar esos atributos, trabajando sobre cuestiones que son cuantificables. Volumen de tráfico, ancho de veredas, ancho de calzadas, cantidad de árboles, cantidad de espacios en sombras, cantidad de mobiliario urbano, equipamientos, etcétera. Todas esas son cuestiones cuantificables, es lo que nosotros proyectamos, pero nosotros proyectamos para alcanzar esos atributos clave. En la ciudad contemporánea, sin embargo, algunos signos parecen evidenciar un cierto grado de crisis en relación a esos atributos que se consideran tan importantes. En la década del 50, este señor, Claude Lévi-Strauss, uno de los antropólogos más importantes del siglo XX, escribió este libro que es un clásico, que se llama Tristes Trópicos, donde él estudió la vida de algunos pueblos, se fue a África, creo que estuvo en Brasil también, no recuerdo muy bien, pero estudió cómo vivían en algunas aldeas, en algunas tribus, y llegó a la conclusión de que, una de las conclusiones a las que llegó en este libro, es que se podían clasificar las sociedades de acuerdo al modo en que sus integrantes se relacionaban con el otro, con los que son distintos, con los que ahora se designa con esta palabra tan fea que es la otredad, ¿no? Cómo cada sociedad canaliza, se comporta frente a la persona que claramente no forma parte de esa sociedad, que es distinta. Y lo que decía Claude Lévi-Strauss es que había 2 maneras en las que las sociedades habían manejado esa relación con el distinto. Hay un tipo de estrategia que tienen algunas sociedades, dice Lévi-Strauss, que se llama estrategias émicas o antropoémicas. Antropo quiere decir ser humano, émico quiere decir vomitar. Esto es expulsar afuera. Y hay sociedades que lo que hacen con el que es distinto es lo expulsan, lo sacan afuera. Esta imagen que vemos acá es el momento en que llegan los primeros holandeses, por ejemplo, al sur de la isla de Manhattan, que está ocupada por indios, y ellos le compran el territorio a los indios y fundan Manhattan, lo que hoy es Nueva York, ¿no? Pero ese escenario lo compraron, o sea, ellos decidieron que no podían coexistir, que los indios formaban parte de otra civilización, de otra cultura, y no podían coexistir. Entonces, compramos y ustedes se van. Ahora es nuestro, no pueden volver a entrar. Esa es una forma de lidiar con el que es distinto. Hay otra forma, dice Lévi-Strauss, que él llama estrategias antropofágicas. Esto es, ser humano, fágico quiere decir comer. Él descubrió, o según su interpretación, las tribus caníbales que se comen a sus enemigos después de una batalla, no quiere decir que estén simplemente buscando proteínas, sino que comerse al enemigo quiere decir incorporarlo a uno mismo. Lo transformamos en parte de nosotros. Eliminamos todo aquello que lo hace distinto, lo asimilamos. Entonces ya le perdemos el miedo, ya podemos vincularnos con él. Todo aquello que lo hacía diferente a nosotros desapareció, porque es parte de nosotros. Tan parte nuestro que lo tenemos en nuestro estómago. Bueno, dentro de esas estrategias están, por ejemplo, los procesos de evangelización, que es otra forma de colonizar, distinta a la que tuvieron los holandeses en Estados Unidos, que es la forma de colonización que tuvieron, por ejemplo, los españoles en América Latina. Ellos evangelizaban,
eliminaban todo aquello que hacía distinto a los pueblos originarios, evangelizándolos, convirtiéndolos a la religión cristiana. Son como dos estrategias distintas. Una es de expulsión del distinto y la otra es de asimilación, de borrar la diferencia. Dos estrategias, antropoémicas y antropofágicas. Mucho más cercanos en el tiempo, otro sociólogo, Zygmunt Bauman, que murió hace poco, escribió una serie de libros, él habla de modernidad líquida, miedo líquido, bueno, acuñó esa idea de la liquidez para describir la sociedad contemporánea, y en el libro Modernidad líquida él se apoya en estos dos conceptos que desarrolla Lévi-Strauss acerca de lo fágico y lo émico, y dice que las tendencias predominantes en el espacio público contemporáneo se pueden calificar como estrategias fágicas y estrategias émicas. Por ejemplo, hay estrategias, formas de diseño de los espacios públicos que las llama émicas. ¿Por qué? Porque expulsan al que es distinto. El espacio público está diseñado de manera tal que quien no pertenece a ese entorno urbano tiende a ser expulsado. Este es un espacio que está pensado para circular, no está pensado para permanecer en el medio del espacio verde. Es muy inhóspito. Si llueve me voy a mojar, pero voy a tener que recorrer una distancia tan larga para encontrar un refugio que directamente ni siquiera los días de sol voy a ir ahí en el medio. Y aparte, si hace mucho calor, voy a tener que recorrer grandes distancias para encontrar algo de sombra. Además me va a ser difícil llegar, porque no es tan fácil cruzar la calle. Hay pocos puntos de cruce. Y tiene unas dimensiones inmanejables. Y hay muy poca relación entre lo que ocurre en el espacio privado y el espacio público. Es un espacio excelso desde el punto de vista del diseño arquitectónico, desde las cualidades escultóricas, pero es un espacio que expulsa, que no invita a quedarse. Lo mismo que estos espacios. Los espacios administrativos, como el distrito de Fiera, proyectado por el arquitecto japonés Kenzo Tange en un barrio de la ciudad de Bolonia, en Italia. Bueno, son espacios públicos que son utilizados únicamente por quienes trabajan en esas oficinas. En el horario de entrada a la oficina, ese espacio se llena de gente. En el horario de salida del trabajo, se vuelve a llenar de gente. Pero en los horarios intermedios no hay nadie. Primero, porque las actividades que se dan en el espacio privado son actividades que no invitan, que no ayudan a la vitalidad del espacio público, pero también en segundo término por cómo está diseñado el espacio. Un espacio que no invita al usuario a quedarse, un espacio que está diseñado de manera tal que al usuario le está diciendo circule, eso que uno escucha en las películas norteamericanas que aparecen los policías y le dicen a la gente circulen, bueno, esa idea. No permanezca aquí. O como decía un expresidente argentino, ya muerto, decía, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Pero no queremos gente en el espacio público. Estos espacios, el espacio por excelencia, según Bauman, es la Défense en París, en las afueras de París, el distrito financiero de París, con estos edificios que son inescrutables. Uno los ve desde afuera y no sabe qué cuernos son, no sabe, es un edificio comercial, es un edificio de viviendas, de oficinas, puedo entrar, no puedo entrar, no hay diálogo entre el interior y el exterior, y además el espacio está diseñado para circular. Lo que dice Bauman es, bueno, en el momento en que llega una línea de metro a la Défense, y la gente sale del túnel del metro, se llena de gente. Cuando el metro se va y toda esa gente ya llegó al edificio al que iban, el espacio queda desierto. Es un uso esporádico, un uso de transeúntes, de gente que está de paso. No es muy distinto a lo que podemos ver en determinados horarios en estos entornos urbanos de nuestras latitudes. Son espacios que no invitan a quedarse, invitan a circular. Pero hay otro tipo de espacios que predomina en el diseño del espacio público contemporáneo, dice Bauman, y que él lo asocia con lo que son las estrategias fágicas, o sea, donde tratamos de borrar la diferencia para que todos seamos iguales y poder estar tranquilos. Y el símbolo por excelencia es el shopping center. Uno entra en un espacio cerrado, en un recinto cerrado, y dice, cuando uno entra ahí, todos somos iguales. Todos nos transformamos en una misma categoría, que es la de consumidor. Aunque no vayamos a comprar, son espacios que dan tranquilidad. Lo inesperado, lo imprevisible que tiene que existir siempre en el espacio público para que éste sea tal, queda de alguna manera restringido en este tipo de espacios. Son, como dicen algunos autores, espacios sanitarizados. Son espacios que reúnen
gran parte de la complejidad que hay en el espacio público en cuanto a ruidos, en cuanto a olores, en cuanto a sensaciones, luminosidad, vitalidad, movimiento, esos espacios ambiguos como este, parece una calle, no queda claro si es un espacio abierto, si es un espacio cerrado, el diseño incluso remeda una plaza con esos faroles, pero es un espacio, dice, sanitarizado, todo aquello que hace que en la calle, en el espacio público por excelencia, sea imprevisto y que por lo tanto dota al espacio público de una cuota de inseguridad, de un cierto grado de incerteza, acá queda borrado. Yo puedo desplazarme con tranquilidad. ¿Por qué? Porque se ha borrado la diferencia. Todos somos iguales. Simulamos ciertas características del espacio público, pero eliminamos todo aquello que nos molesta o que nos produce incertidumbre. Estamos hablando de búsquedas de certezas que reflejan cómo es la sociedad contemporánea y que se ven reflejadas en las estrategias de diseño del espacio público. Otro espacio fáctico en ese sentido podría ser esto, Disney World. Son estos parques temáticos que simulan ser ciudades, pero donde estamos tranquilos. No tenemos el miedo que tenemos cuando caminamos por una calle, entre comillas, de verdad. O esto, a veces hay ciudades enteras que terminan diseñadas con estas lógicas, como puede ser el caso de Seaside, ¿no? La ciudad donde se filmó The Truman Show, una ciudad que parece de juguete, pero donde todo parece ser amigable, todo es tranquilizable, todo da cierta tranquilidad, como en la película Truman Show. No hay nada imprevisto, lo imprevisto se elimina de la vida cotidiana, del espacio público, y todos podemos desplazarnos por esa ciudad con relativa tranquilidad, pero no deja de ser un ambiente controlado, donde la experiencia del espacio público se empobrece. Lo que diría Bauman en definitiva es que el diseño del espacio público se mueve entre estos dos extremos, ¿no? El de un espacio como el que vemos en la imagen de arriba, que expulsa al que no pertenece a ese sector de la ciudad. Dice, esto es únicamente para los que viven aquí o los que usan este espacio, y un espacio como el de abajo que excluye a los que, también a los que no pertenecen, pero cuando uno entra ahí, uno se siente tranquilo. El espacio no lo está expulsando. Todo parece ser armónico, todo parece ser agradable, porque se ha eliminado la incertidumbre. Quizás quien mejor ha caricaturizado y reflejado de una manera magistral esta necesidad por la seguridad, esta obsesión por la seguridad, que tiene un impacto en la forma en la que entendemos y vivimos el espacio público, ha sido Rem Koolhaas, en un texto fantástico, cuya lectura recomiendo aquí, que es el de Éxodus o Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura, donde él cuenta esta fábula de Londres, de una Londres apocalíptica del futuro, donde se construye, se aísla una parte de la ciudad con arquitectura y la mayoría de la gente intenta entrar a esa prisión proyectada por la arquitectura porque se siente segura ahí adentro. Nadie quiere vivir en la ciudad, todos quieren vivir adentro de esa arquitectura. Por eso dice, todos son prisioneros voluntarios de la arquitectura. La arquitectura, recuerdan lo que yo decía antes, tiene un poder coactivo. ¿Sí? Me dice cómo tienen que ser las cosas, cómo me define pautas de conducta. Me dice por dónde tengo que circular, por dónde tengo que mirar, cuál es el espacio para comer, cuál es el espacio para estar, cuál es el espacio para andar, etc. Lo que plantea en esta fábula increíble Koolhaas es esa idea. La gente escapa del espacio urbano, del espacio público, y trata de encerrarse en la arquitectura, como el último refugio que da seguridad, donde nos sentimos tranquilos frente a lo imprevisto, o sea, frente al otro. No tenemos que tocar ni ver al otro. Y esta es una tendencia que se da en todo el mundo y que es cultural, no es una mera respuesta a los problemas de inseguridad que hay en nuestras ciudades. Si analizamos globalmente el problema de la violencia en la ciudad, en el espacio público, vamos a ver claramente, como muestra este gráfico, que la violencia callejera ha ido decreciendo a nivel global. Ojo, cuando digo a nivel global estoy haciendo una sumatoria. Hay puntos específicos del planeta donde la violencia callejera hay un aumento. Uno de esos puntos es nuestra ciudad, lamentablemente. Pero a nivel global había mucha más violencia en la década del 70 que en la actualidad en las calles, en los espacios públicos. Sin embargo, esta tendencia a escaparse del espacio público, a tenerle miedo al espacio público, a tenerle miedo a lo incierto, es típica de nuestro tiempo y va más allá del contexto. O sea, que es algo cultural.
En algunos casos puede estar justificado por el contexto, como en nuestro caso, pero en otros casos es una tendencia cultural que tiene otras explicaciones un poco más profundas, sobre las cuales volveremos o trataremos de profundizar en otros teóricos. Pero hay una tendencia a escaparse de lo público, tanto en el diseño de grandes espacios privados que contienen centros comerciales, pero también en el diseño de los equipamientos públicos, como puede ser un centro de distrito, que se cierra al entorno y se abre en su interior. La vitalidad está dentro, tratemos de escaparnos del entorno. Y a veces eso se resuelve escapándose de la ciudad, como mostraba magistralmente este viejo cuadro de Max Paintner, que era el atractivo irresistible de la naturaleza. Toda la gente quiere volver a la naturaleza. Hay un psicólogo famoso que trabaja con el tema de los niños en la ciudad, psicólogo italiano, Tonucci, que decía, bueno, la particularidad es que dice, antes la gente quería escapar del bosque para ir a la ciudad porque la ciudad es el lugar de la seguridad. Hoy todo el mundo se quiere escapar de la ciudad para irse al bosque. ¿Cómo se resuelve esa idea de escaparse de la ciudad y del espacio público para irse al bosque? Se resuelve yéndose a vivir a un barrio cerrado, a las afueras de la ciudad, a una urbanización privada, que da como resultado, en la escala macro, una ciudad fragmentada, una ciudad insularizada, tema sobre el cual también profundizaremos cuando hablemos de sostenibilidad urbana. Pero hay una tendencia a nivel global a resolver el problema de la estructuración de la ciudad mediante islas, mediante espacios insulares. Hay barrios cerrados, también hay islas de pobreza, pero es un espacio fragmentado. Un espacio fragmentado en donde el espacio público pasa a ser un conector. Pierde todo lo cualitativo y pasa a ser un conector necesario para atar esas distintas islas de urbanidad. Y un espacio que no puede ser entendido, recuerden a Kevin Lynch, no puede ser entendido sin un manual de instrucciones, como es este. Necesito carteles para poder orientarme ahí. Es esto. Lo que dicen algunos autores es que se ha perdido el aglutinante. Lo que hacía necesario que la ciudad esté junta, ahora estamos dispersos. Y a veces el espacio público no alcanza para aglutinar todo esto. Otro filósofo alemán, Peter Sloterdijk, sostiene que esto es reflejo de una sociedad que se organiza en red. Ustedes muchas veces habrán escuchado esta idea de que somos una sociedad reticulada, una sociedad en red. Lo que predomina en nuestra sociedad no es la lógica centralizada, típica del modelo fordista, de la vieja industrialización o de la ciudad preindustrial, sino una ciudad descentralizada, una sociedad descentralizada que funciona en red. Ahora, hay una particularidad, dice Sloterdijk, dice que la lógica de la red aumenta o potencia ese viejo refrán que dice cada hombre es una isla. Pero cada hombre no es una isla en sí mismo, es un archipiélago de islas. Hay una lógica que tiene la organización en red, que no es homogénea como suelen pensar inocentemente quienes no estudian lo que son las redes. Las redes se organizan de manera espontánea, siguiendo una lógica que es la lógica de la homofilia, es decir, los parecidos se juntan y excluyen a los distintos. Eso explica en gran medida los niveles de polarización que se dan no solamente en nuestra sociedad, sino en todas las sociedades del mundo en este momento. Están fuertemente polarizadas. Es una consecuencia directa de una sociedad organizada en red. Y con esto no estoy diciendo que es necesario volver a una lógica piramidal centralizada. Estoy haciendo una observación objetiva. La organización en red tiende a polarizar, tiende a que los parecidos nos juntemos entre nosotros y excluyamos a los que son distintos. Y eso se ve reflejado en estas imágenes, en esta estructura urbana, donde todo se fragmenta y obviamente cuando todo se fragmenta y se conforma como islas, el espacio público como sistema integrador empieza a perder gran parte de su sentido. Esta es la lógica con la que se organizan las redes. Por clústeres. Los parecidos tendemos a juntarnos entre sí. Un autor como Peter Marcuse hace hincapié en esta cuestión y describe cómo las ciudades actuales están caracterizadas simplemente por la fragmentación, que lo que más caracteriza a las ciudades actuales es la fragmentación del espacio urbano. Se dan procesos de gentrificación, gentrification, que es la expulsión de determinados sectores sociales de bajos recursos por sectores de altos recursos. Estos planos me están mostrando cómo los sectores de más altos recursos van desplazando hacia la periferia los sectores de más bajos recursos en el Distrito de Columbia, y van organizando la ciudad como una ciudad de fragmentos, de bordes. A veces esos bordes están construidos de manera clara y contundente, como vemos en un barrio cerrado, en la imagen de la derecha, o a veces son más sutiles, pero son ciudades separadas, fragmentadas, islas.
ciudades abandonadas, ciudades desplazadas, hay espacios donde se mueven aquellos que gobiernan. Peter Marcuse habla de la ciudad que gobierna, los grandes rascacielos, los grandes clubes privados, donde se toman decisiones que nos atañen a todos. Hay ciudad de la producción masiva, la producción industrial tiende a alejarse de la ciudad para desarrollarse en grandes espacios o centros justamente productivos, ¿no? Distritos industriales específicos. Hay una ciudad, dice Peter Marcuse, que es la ciudad del trabajo no calificado y de la economía informal, y una ciudad residual, donde van actividades ilegales y todo aquello que queremos sacar afuera, como un basural o una cárcel. Es una ciudad fragmentada, que algunos han caracterizado de esta manera, como la ciudad lotería, Kino Capitalism. Kino, en inglés, es lotería, una ciudad que es como un billete de lotería, está fragmentado en cuadraditos, y hay fragmentos que son de la diversión, del ocio, fragmentos de consumo, fragmentos para vivir, fragmentos de la vigilancia, distintas ciudades. Obviamente son miradas extremas, pero lo que apuntan estos autores es a decir que la característica principal de la ciudad contemporánea es la fragmentación. Y esa fragmentación hace que el sistema de espacios públicos por sí mismo sea incapaz de mantener unida, cohesionada de alguna manera ese organismo complejo que es la ciudad. O sea, hoy en día hay otra red, más allá de la red de espacios públicos, que nos permite mantenernos cohesionados, que es la World Wide Web, lo que estamos usando en este momento. Imagínense lo que sería nuestra vida en este momento si no existiera Internet. Esta imagen que vemos acá, vemos una aplicación que lo que hace es mapear los desplazamientos que se pueden medir por el uso del celular en una ciudad. Entonces hay como otra red de conectividad que se superpone a la red y del sistema de espacios públicos físico y que permite mantener cohesionada la ciudad. ¿Cuál es el rol que le compete al espacio público en ese mundo? Bueno, volveremos a hablar sobre estas cuestiones más adelante. Pero la realidad es que en este contexto de reclusión en el cual estamos viviendo ahora, de la pandemia, yo creo que es un poco anticipado empezar a hacer lo que están haciendo muchos, es decir, cuál es el futuro. Me parece que la gente está pensando en voz alta, y es difícil saber cuál va a ser el futuro, por no decir imposible, pero sí nos permite reflexionar acerca de cómo puede impactar lo que estamos viviendo en la actualidad en nuestro uso del espacio público. Tal vez lo que se dé sea una aceleración o una intensificación de estas tendencias de las que habla Bauman, en diseñar espacios públicos para excluir y para sentirnos seguros. Es muy probable, aunque esa es una tendencia que ya venía dándose con anterior a la pandemia. Tal vez nos obsesionemos con esta idea de la seguridad, pero claro, el espacio público necesita un equilibrio, como el que vemos en la viñeta superior, entre libertad y seguridad. Cuando nos empezamos a obsesionar con la seguridad pasa lo que ocurre en este cómic, ¿no? El espacio público corre el riesgo de perder cuál es su sentido en lo que se refiere a la libertad. Tal vez lo que se intensifique sea el uso de las redes informáticas, como ya lo había anticipado William Mitchell en su libro ya lejano City of Bits, donde a partir de la emergencia de Internet, lo que planteaba Mitchell era que era necesario diseñar un nuevo sistema de espacios públicos, que sea el espacio público de la red informática, un espacio público no espacial, que se superpone a nuestro sistema de espacio público físico y que es fundamental para que la ciudad siga funcionando, ¿no? Las redes que se superponen al espacio físico, que ya han sido anticipadas en películas como Ready Player One, si alguno la vio, y si no la vio, mírela, de Steven Spielberg, ¿no? Donde hay un mundo donde la gente vive casi todo el tiempo en un espacio virtual, en un espacio público virtual, alejado del espacio público de la realidad, físico. En realidad los dos son reales, nada más que uno es virtual y el otro es físico. Aunque probablemente todo esto que estamos viviendo ahora y que puede llegar a tener un impacto fuerte en el espacio público, nos permita reflexionar acerca de otra explicación que intenta dar cuenta del por qué le tenemos tanto miedo al espacio público en la sociedad contemporánea. Es la explicación que arriesga otro sociólogo, que es Richard Sennett, en su libro Carne y Piedra, cuya lectura recomiendo, donde él se explaya sobre la relación necesaria que hay entre el cuerpo y el espacio. Y él explica el declinar del espacio público contemporáneo como una consecuencia de nuestra aversión a la incomodidad, de nuestra obsesión por la inmunidad, por ser inmunes a cualquier tipo de situación imprevista.
queremos estar cómodos, no queremos sentir las consecuencias de nuestras decisiones. Tenemos aparatos como el aire acondicionado que nos permite no sentir el calor en verano y que dé lo mismo la estación en la que estamos. Tenemos inventos como el celular que nos permite alejarnos de nuestra casa pero no sentir lo que es estar lejos. Ustedes esto no lo vivieron, pero antes del invento del celular, cuando uno realmente no estaba en su casa, no estaba en su casa y no estaba disponible para nadie. Y nadie lo encontraba. Hoy en día siempre estamos dispuestos, es como nos podemos alejar, pero no sentimos estar lejos, porque tenemos un celular o porque tenemos una computadora. Podemos ir por la calle, en bicicleta tranquilamente, aislados del ruido de la calle, porque vamos con unos auriculares escuchando música, y no sentimos lo que es la experiencia de la calle. Lo que dice Sennett es que el vivir el espacio público para nosotros, digamos, es como que ya no nos bancamos la incomodidad. Queremos disfrutar de las bondades del espacio público, pero si hace frío no queremos sentir frío, si hace calor no queremos sentir calor, y a lo mejor disfrutar del espacio público es estar dispuestos a vivir cierto grado de incomodidad, porque ahí es cuando el espacio público es lo que es, y ya no es el patio de nuestra casa, ¿no? Queremos vivir en el campo y trabajar en la ciudad, por eso nos vamos a vivir a las afueras y trabajamos en la city, nos desplazamos rápidamente por autos, con sistemas de infraestructuras viales cada vez más veloces y más eficaces, y con autos que se diseñan para que no sintamos el traslado. Antes trasladarse, antes de la invención del automóvil y de la tecnología aplicada hoy al diseño del automóvil, trasladarse 3 kilómetros se sentía en el cuerpo. Uno iba en carreta o iba en caballo y lo sentía en el cuerpo literalmente. Hoy en día, con un tren bala, en Japón podemos recorrer kilómetros y la sensación que experimenta nuestro cuerpo es como si hubiéramos recorrido una distancia de 15 minutos, de 3 cuadras. O sea, el cuerpo no experimenta lo que es la vida en el espacio. Y eso se traslada a nuestra obsesión por la inmunidad. Habrán escuchado muchas veces este refrán que dice, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Bueno, nosotros queremos disfrutar del durazno, pero no nos bancamos la pelusa. Lo que dice Sennett es que si no aprendemos, si no nos reconciliamos con esa idea de la incomodidad, de tener cierto grado de incomodidad, es difícil que podamos restituir la vitalidad y la esencia de lo que es el espacio público. Nosotros queremos estar en la calle con esta lógica. Él habla de se vencen las resistencias, ¿no? Queremos experimentar el espacio público como quien está en la comodidad de su hogar. Y son dos ámbitos distintos. A esto le tenemos miedo en la actualidad, ¿no? Esta imagen que tanto le fascinaba a Jane Jacobs, de esa Nueva York vital, un poco desordenada, donde se mezclaba el tráfico vehicular, el tráfico peatonal, etcétera, pero que tenía una riqueza increíble. Digamos, bueno, esto hoy en día es inconcebible dentro del marco de muchas tendencias en lo que están enfrascadas en lo que es el diseño del espacio público contemporáneo. Esto se lo intento ordenar de esta manera. No estoy diciendo que tratar de ordenar el tráfico y de fomentar la movilidad activa, etcétera, haciendo más segura la calle, no sea necesario. Lo que estoy haciendo es mi trabajo obligado como intelectual, que es ver los claroscuros. También esta obsesión por el diseño ordenado de la calle está reflejando en gran medida no solamente una necesidad de fomentar el tráfico, la movilidad activa, y una vida más sana y una ciudad más sustentable, también es reflejo de un paradigma social que rechaza el desorden, que rechaza lo imprevisto. Queremos que todo esté ordenado y en su lugar. Pero muchas veces esa convivencia, esa coexistencia, esa civilidad necesaria para vivir el espacio público no depende necesariamente de cómo la diseñemos, sino de pautas de conducta, de eso de que hablábamos de la civilidad. Es lo que hace que un espacio tan complejo, tan caótico, si se quiere, como el cruce de Shibuya en Tokio, pueda funcionar. No funciona bien porque esté separado el tráfico, porque esté segregado, etc. Funciona bien porque los usuarios de ese espacio tienen una cultura, tienen una tradición, tienen pautas de conducta que permitan que ese espacio sea vivible. Y no hay accidentes de tráfico, no pasa nada. O sea que para la vida del espacio público, para poder vivir el espacio público, no solamente es necesario poder diseñarlo, sino también entender cuáles son nuestras pautas de conducta, que nos permitan que ese espacio público funcione como tal. En el fondo, lo que plantea Sennett es volver a esta idea. Lo que dice Sennett es que es necesario reconciliarnos con la idea de nuestra vulnerabilidad, y por esto relaciono esto con la pandemia. ¿Acaso la pandemia nos haya servido y nos ha, obviamente, sacudido porque reinsertó de nuevo esta idea? Somos vulnerables.
no somos inmunes. Y lo que plantea Sennett es que para poder relacionarnos con el otro, que es fundamental para poder experimentar un espacio público virtuoso, es necesario ser consciente de la vulnerabilidad propia, que es lo que le ocurre, plantea Sennett, a Adán y Eva cuando se dan cuenta, cuando comen del árbol, el fruto de la ciencia, de la sabiduría, del conocimiento, y se dan cuenta que están desnudos. Mucha gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué? Por comer una manzana se dan cuenta que están desnudos, entonces Dios le dice que ahora saben lo que es, pueden distinguir el bien y el mal. Lo que ocurre es que cuando se dan cuenta de que están desnudos, se dan cuenta cuál es su vulnerabilidad. Y cuando uno se da cuenta cuál es su vulnerabilidad, aprende cuál es la vulnerabilidad del tercero, del prójimo, y aprende cómo le puede hacer daño. Cuando uno es consciente de su vulnerabilidad, empieza a distinguir el bien y el mal. Porque cuando yo sé cómo me pueden dañar a mí, enseguida entiendo cómo puedo dañar al otro. Y tengo que reconciliarme con esa idea de vulnerabilidad y aceptar cierto grado de incomodidad para que el espacio público pueda explotar en todas sus dimensiones. Me gustaría explayarme un poco más, pero quedémonos con esto. Creo que lo que nos está ocurriendo ahora con el espacio público, yo no puedo anticipar qué es lo que va a ocurrir, hacia dónde va a derivar, pero sí nos debería servir para reflexionar sobre esto, sobre estas cuestiones, la relación de nuestros cuerpos con el espacio público y qué respuesta le estamos dando.